Flash Gordon es una de las franquicias de ciencia ficción más importantes del siglo XX y posiblemente la más famosa e influyente de las sorpresas espaciales que tuvimos antes de la llegada de Star Wars. Fue originalmente una tira cómica creada por el artista Alex Raymond y publicada por primera vez en 1934, alcanzando un éxito casi instantáneo que le permitió generar una cantidad importante de merchandising y eventualmente llegar a diferentes medios, desde programas de radio hasta seriales para el cine. Todo esto antes de la década de 1940. Pero ¿por qué hablamos de Flash Gordon el día de hoy? Pues verán, como seguramente algunos veían venir desde hace tiempo, continuamos en este canal con la improvisada serie de los plagios, o supuestos plagios, que hizo George Lucas para crear Star Wars. Y escuchando las peticiones que me dejaron en el video anterior, tocaría responder la siguiente pregunta. ¿Star Wars fue un plagio de Flash Gordon? La respuesta a eso es totalmente sí. ¿What? Flash Gordon nació debido al éxito que tuvieron a final de los años 20 las tiras cómicas de Buck Rogers, el veterano de la Primera Guerra Mundial que accidentalmente queda en animación suspendida para despertar en el mundo futurista del siglo XXV. Si bien muchas obras anteriores habían explorado la temática del espacio exterior en sus diferentes formas, no fue sino hasta la historia de Buck Rogers donde el espacio se presentó como un escenario amigable y familiar en el cual se podían vivir aventuras similares a las de la fantasía clásica, abriendo la puerta a este tipo de relatos que trataban de imitar la fórmula. Una de las empresas que se interesó en crear historias similares a Buck Rogers fue la editorial King Features Syndicate, que en un principio trató de adaptar la novela Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs para llevar a su protagonista John Carter al mundo del cómic, pero no fue posible conseguir los derechos para hacerlo, aunque eso no impidió que se utilizaran elementos de esa historia, cabe aclarar. De hecho, podríamos decir que Flash Gordon nació de una combinación de ambas historias, con un protagonista que sería una persona común del siglo XX que se adentra a una aventura de ciencia ficción, como ocurrió con Buck Rogers, viviendo aventuras en un planeta alienígena con sus diferentes culturas, como ocurrió en Una princesa de Marte. Complementando lo anterior con la trama de la novela Cuando chocan los mundos de 1933, que cuenta la historia del descubrimiento de dos planetas errantes que se dirigen a la Tierra y el plan para salvar a la humanidad del desastre que provocarían, siendo este relato el punto de partida que utilizó Alex Raymond para la primera historia de Flash Gordon, con sus respectivos ajustes, por supuesto. El resultado de esta curiosa combinación fue un fenómeno cultural que llegó a ser mucho más popular que cualquiera de sus fuentes de inspiración, seguramente porque el protagonista representaba más el estándar de heroísmo más acorde a los tiempos que corrían en aquellos años 30, alejándose de la imagen del veterano de guerra y convertido en su lugar en un deportista estrella. De otra forma, me cuesta trabajo creer que una historia tan ridícula, porque vaya que lo es, haya podido tener el éxito que tuvo. ¿No me creen eso último? Ya lo verán. La tira cómica original de Flash Gordon comienza cuando un planeta errante se encuentra en dirección a la Tierra. Hay desesperación en el mundo, pero un científico, el Dr. Hans Zarkov, trabaja para construir una nave espacial que se estrellaría contra el planeta, haciéndolo cambiar de curso. Y ese será el fin del maldito cometa. Paralelamente a esto, en un vuelo comercial es transportado nuestro héroe, Flash Gordon, un graduado de la Universidad de Yale y famoso jugador de polo. Aquí es donde entra la verdadera fantasía de la historia, porque nadie se hace famoso jugando esa mierda. Además de Flash, en el mismo avión viaja Dale Arden, una modelo y futuro interés amoroso de nuestro protagonista. Cuando un asteroide que supuestamente es desviado por el planeta errante derriba el avión donde viajaban Flash y Dale, ambos se estrellan cerca del observatorio del Dr. Zarkov, quien, pensando que son espías que tratan de robar su investigación, los secuestra para que los tres cumplan la misión de desviar el planeta que se acerca a la Tierra. Es divertido, ¿verdad? ¡Vamos a morir! En el avión hay un forcejeo entre Flash y el Doctor, provocando que la nave cambie de curso y descubriendo así que el planeta tiene ciudades y por lo tanto una civilización. Luego de estrellarse, Flash rescata a Dale, pero al poco tiempo son capturados por la milicia local, las fuerzas del gobernante de ese mundo, Ming el Despiadado. Que no se preocupen, no era algo racista en los años 30.
Por suerte, Flash no está exento de recursos y además de ser un gran atleta y poder combatir contra los guardias de Ming, cautiva a la hija del emperador, la princesa Aura, quien la ayuda a escapar. Desde aquí comenzarían las aventuras de Flash recorriendo ese extraño planeta llamado Mongo, mientras reúne aliados de entre las diferentes tribus que lo habitan y que se oponen a la tiranía de Ming. Así lo vemos conocer al príncipe Thun de los Hombres León, al príncipe Barin del reino de Arboria y al príncipe Bultan, gobernante de los Hombres Halcón. Sí, todos son príncipes aquí. Todas las posteriores adaptaciones de Flash Gordon partieron de esta misma historia que acabo de mencionar, con personajes, si no iguales, al menos muy parecidos. Pero de todas las adaptaciones que se crearon para las aventuras de Flash Gordon, la más importante para nosotros ahora mismo son los seriales cinematográficos que comenzaron a proyectarse en 1936, o sea, a los pocos años de haber publicado su primera tira cómica. Y aquí voy a hacer una pausa importante porque aunque ya he mencionado en videos anteriores este tema de los seriales, nunca me he detenido a explicar lo que es. Un serial cinematográfico, cine serial o simplemente serial, es un formato similar al cine destinado a contar historias fragmentadas en diferentes partes que originalmente era exhibida en teatros. Básicamente una serie que veías en el cine, a manera de, por decir un ejemplo, un capítulo por semana. Y aunque su formato fuera episódico, su estreno en salas de cine permitía un mayor ingreso y en consecuencia un mayor nivel de producción, del que se tendría para entonces en una serie de televisión. Aunque en el caso de Flash Gordon, sus seriales tampoco fueron particularmente costosos, solo lo parecían porque reutilizaban material de otras películas o series. En total tuvimos 3 seriales de Flash Gordon, cada uno compuesto por entre 12 y 15 capítulos. El primero simplemente llamado Flash Gordon de 1936, donde se adaptaría la primera aventura del cómic, la que ya comentamos. Un segundo serial llamado El viaje a Marte de Flash Gordon de 1938, donde nuestros héroes deben enfrentar una alianza entre Ming el Despiadado y la reina de Marte, Azura. Y finalmente Flash Gordon conquista el universo de 1940, donde los protagonistas buscan el antídoto de una plaga mortal esparcida en la Tierra por Ming. Estos seriales son importantes para nosotros y el tema del que estamos hablando porque fueron precisamente estos los que despertaron el interés de George Lucas por la ciencia ficción espacial. Son estas las historias con las que el joven Lucas creció, las que llegó a ver cuando ya fueron transmitidas por televisión en los años 50. Tú te sentabas ahí y lo veías horas y horas. Así se plantó la primera semilla de lo que llegaría a ser Star Wars. En 1973, cuando George Lucas había alcanzado el éxito comercial y de crítica con American Graffiti, fue que se acercó a King Features con la intención de comprar los derechos para realizar una adaptación cinematográfica del héroe de su infancia, pero no le fue posible llegar a un acuerdo para conseguirlos. Las razones para esto realmente no están claras. El escritor Richard Meyers, en su libro de historia de películas de ciencia ficción de 1984, comenta que el sindicato King Features simplemente pedía mucho más dinero del que Lucas podía pagar en ese momento. Mientras que, por otro lado, el productor de películas, Dale Pollock, comenta en su libro Skywalking que la razón de que Lucas no pudo obtener los derechos fue que ya habían sido tomados por el director italiano Federico Fellini. ¿Cuál es la verdadera razón? No tengo idea. Las palabras de Lucas al respecto siempre se limitaron a: quería hacer la película de Flash Gordon, pero no conseguí los derechos. Teniendo este contratiempo, Lucas empezó a realizar entonces su propia ópera espacial, tomando diversos elementos de los seriales de Flash Gordon. I used to watch a serial on television called Adventure Theater, and they had Flash Gordon Conquers the Universe on it, and I used to love that. So I went off and wrote my own space opera. Muchos de estos elementos que tomó Lucas son bastante reconocibles, comenzando con la estructura básica de la historia. El protagonista joven y rubio que se lanza a la aventura uniéndose a una rebelión que se opone a un gobierno maligno. Una historia simple del clásico bien contra el mal. Aunque sería injusto considerar esto una copia, pues no es como que Flash Gordon haya inventado estos conceptos. Además que ese planteamiento de vivir aventuras emocionantes mientras salvo la galaxia
es algo que solo abrazó la primera película de Star Wars. Ya desde el Imperio Contraataca vemos que la propia historia se vuelve muy crítica con esa filosofía. Adventure. Excitement. A Jedi craves not these things. Y desde entonces la saga de Star Wars llegó a convertirse más en un drama familiar espacial, marcando una diferencia muy notable con Flash Gordon. Pero donde sí podemos señalar una inspiración directa o quizás hasta un plagio, es en los recursos fílmicos que utiliza Flash Gordon y que Lucas supo identificar, como el uso de sets masivos que daban la impresión de encontrarse en escenarios aún más grandes como planetas alienígenas, la música arrolladora que permitía acentuar momentos de heroísmo con temas emocionalmente conmovedores. Las cortinillas que marcan el cambio a una nueva escena barriendo la pantalla, y así diferenciarse de los cambios de toma en la secuencia de acción, y probablemente la característica más famosa heredada de Flash Gordon, el formato episódico que marcó la ideología que tendría Lucas para su propia película y todas sus continuaciones, concibiendo su obra como si fuera un capítulo perteneciente a un serial, es decir, como una historia ya comenzada que por lo mismo entrega al inicio un resumen, entre comillas, del capítulo anterior, con textos ascendentes tal y como ocurre en Flash Gordon Conquista el Universo. Vaya que hasta el primer logo que diseñó Alex Tobularis para Star Wars estaba pensado para imitar ese estilo. Y por supuesto, las similitudes no terminan allí, porque Lucas a lo largo de los años ha continuado haciendo guiños, o reutilizando elementos quizás, de la obra que tanto lo inspiró, como sus planetas que parecen tener un único ecosistema similares a cómo funcionan los reinos de Mongo, las criaturas bípedas que transportan tropas en la nieve, la ciudad de las nubes, el comunicador de la Federación de Comercio, y así algunas cosas que quizá no me he dado cuenta todavía. Mención aparte merece el peinado de la princesa Leia, el cual claramente está inspirado en el que usa la reina Freya en sus diferentes encarnaciones, pero que por alguna razón Lucas niega haber utilizado. En una entrevista realizada para la revista Times en el 2002, Lucas comentó que su inspiración habían sido los peinados de las mujeres revolucionarias de Pancho Villa, algo que como mexicano raya en lo ofensivo, puesto que las mujeres revolucionarias realmente no se peinaban de ese modo, y las imágenes que siempre se utilizan para supuestamente confirmar o ejemplificar esto que dijo Lucas, siempre utilizan mujeres nativas de otras etnias. Por suerte esto ya fue desmentido hace mucho tiempo por el diseñador danés Michael Heilemann, por lo que podemos estar seguros que la verdadera inspiración de Lucas para Leia vino de otro lado mucho más obvio. Y es que Lucas siempre fue un poco renuente a confesar que tomó mucho de Flash Gordon, quizá por temor a alguna repercusión legal, sería bastante razonable. Ya desde su primera declaración al respecto, o la más antigua que yo pude encontrar al menos, en la revista Science Fiction Review de 1978, Lucas comenta que al no poder hacer una película de Flash Gordon, escribió su propia historia, tomando como base las aventuras de John Carter de Una princesa de Marte, argumentando que esa historia había inspirado a Flash Gordon en primer lugar. Lo cual, pues sí, es verdad, pero no quita el hecho de que tu historia y tu protagonista, Lucas, se parecen mucho más a Flash Gordon que a lo que tenemos en Una princesa de Marte. Y aún si no tomáramos eso en cuenta, hay elementos particulares de los seriales de Flash Gordon que se reutilizaron para Star Wars. Por suerte, con los años cada vez se volvieron más frecuentes las menciones de Lucas para esa obra, y aunque nunca llegó a decir abiertamente Star Wars es mi versión de Flash Gordon, todos sabemos la verdad. En cuanto al destino de Flash, no es como que hubiera sido aplastado por la fama de Star Wars, como puede parecer en ocasiones. Tuvo sus momentos para brillar, cometió sus errores, como todos, y supo aprovechar algunas oportunidades. Gracias al éxito que resultó ser la película de Lucas en el 77, King Features Syndicate produjo una serie de animación con Filmation, que hasta la fecha se conoce como uno de los mejores trabajos de ese estudio y una de las mejores adaptaciones de la historia de Flash Gordon. Años después llegaría también la versión más popular del personaje, la de la película de 1980, la que fue producida por Dino De Laurentiis y que contaba con una banda sonora compuesta por Queen.
No es la mejor adaptación que pudo hacerse del personaje, pero para muchos es una película que tiene su encanto. A esta le seguiría una película animada para televisión, un crossover con otros personajes de tiras cómicas, los Vengadores de los 80, otra serie animada con un Flash Gordon más joven, una serie live action para Sci-Fi Channel, y seguramente seguirá llegando contenido con los años. Pero todo eso ya es parte de otra historia. Yo por ahora me limité a explicar lo importante que fue Flash Gordon para la creación de Star Wars, contribuyendo con muchos elementos que ayudaron a que la película de George Lucas fuera tan especial entonces como lo sigue siendo hoy en día. Gracias por tanto, Flash. You're welcome. This morning's unprecedented solar eclipse is no cause for alarm. Y terminamos otro capítulo de la saga de los plagios, mis amigos. Honestamente no sé qué tanto les están gustando estos videos donde comparo Star Wars con otras sagas de ciencia ficción. Al juzgar por las vistas, quizás no tanto. Pero al menos yo sí lo siento como una manera fresca de abordar algunos temas que hace unos años no hubiera tocado por tener el canal tan centrado en una misma temática. Si quieren que hable de otra saga, película, serie de ciencia ficción o cómic que quizás influenció a Star Wars, déjenmelo saber en comentarios. Tengo algunas ideas, pero mejor digan ustedes qué les gustaría. Les recuerdo que me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, las clásicas Twitter, Instagram o Facebook, pero también tengo otras menos afortunadas como mi Patreon, donde me pueden apoyar para hacer estos videos posibles, o mi canal secundario donde juego videojuegos casi todos los días, como Fortnite, donde me pueden ayudar también usando mi código de creador. Dicen por ahí que cada vez que lo usan es como meter un zape a Epic Games para incluir más contenido de Star Wars en Fortnite, pero no sé si sea verdad, habrá que probarlo. Y ya sin más que comentar por ahora, me despido señores, soy Feanor y hasta el siguiente video. Muy bien, muchachos. Ya podemos cerrar todos los casos no resueltos en nuestra ciudad. ¿Puedo llamar a Feanor para que venga por mí? Ves muchas películas, Marinette.